Bueno, no, gracias a vos. Bueno, hoy nos juntamos acá en este vivo más tempranito con Rebeca Nikovic. No necesito casi presentarla porque para nosotros es una maestra, pero bueno, es profesora, es investigadora, eh, es nuestra maestra en todos los temas que tiene que ver con la enseñanza, con la evaluación, con la retroalimentación. Y tengo acá el último libro que sacó Rebeca, Ujú. El sentido de la escuela secundaria. Nuevas prácticas, nuevos caminos. Y la primera pregunta que surge y que también estuvieron enviándomela es, bueno, el nivel secundaria. ¿Por qué eh, elegiste esta vez dirigir este libro a un nicho, a los profesores de escuela secundaria? Bueno, la verdad es que primero es un libro compartido con Graciela Capelletti, que es con Graciela quien Capelletti. trabajamos juntas, Bien, eh, y veníamos leyendo muchísimo material, muchísima investigación acerca de la cantidad, del porcentaje de adolescentes que no termina la escuela secundaria. Escuchábamos las voces de los adolescentes en distintas actividades, diciendo, soñando con una escuela muy distinta a la que tenían. Estuvimos trabajando mucho con profesores que empezaron a trabajar con algunas propuestas alternativas. Y entonces de toda esa conversación, que así empiezan habitualmente nuestros libros con Graciela, que es una prolongadas sesiones de conversación, compartiendo experiencias y entonces dijimos, bueno, aquí de todos los niveles de escolaridad, el que más cambio necesita es la escuela secundaria y entonces tomamos la decisión de que por primera vez íbamos a pensar en un libro más orientado, a pesar de que algunos libros de formación docente claramente están dedicados a la formación docente, pero eh, dijimos, vamos a trabajar con este espacio que es el que más requiere cambio, pero lo que nos pasó después de escribir el libro, que nos dimos cuenta que muchos de los temas del libro no necesariamente eran solo para la escuela secundaria. no, Entonces, claro que no. a pesar de que, por ejemplo, los 3 proyectos que hay ahí, que invitamos a 3 profesoras a trabajar con 3 proyectos, son claramente de escuela secundaria, pero el libro habla de los proyectos, el libro habla de la evaluación, el libro habla de un estudiante protagonista y entonces no tendremos por qué restringirlo a la escuela secundaria, pero el origen fue la preocupación de cómo la escuela secundaria estaba, bueno, en crisis en muchos aspectos, ¿no? Y ese fue un poco el motivo de por qué escuela secundaria, ¿no? Sí, y además es un desafío porque siempre los niveles que siguen acusan o responsabilizan al nivel anterior, ¿no? En el caso de Mm. secundaria es la universidad, pero también la secundaria pide cuentas a otros niveles, sobre todo a la primaria. Eh, ¿Por qué? Vos en una parte del libro hablas de el estudiante como protagonista y haces hincapié en qué saben los profesores de nivel secundario de sus estudiantes y qué saben los estudiantes sobre ellos mismos. Mm. Sí, porque, digamos, por supuesto, puesto en contexto, hoy los estudiantes, para poner algunos ejemplos, manejan
de un modo muy particular todo tipo de lenguajes multimediales, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Tienen intereses muy particulares por determinados temas y son muy distintos entre sí, digamos. Y entonces uno piensa, porque también cuando escribíamos el libro nos acordamos de el libro que se estudiaba en la formación docente sobre adolescencia, que era un libro que se llama La adolescencia normal de Averasturi, un libro chiquito de la colección de Paidós, y parecía, ¿no?, que había un tipo de Un adolescente, adolescente. claro. Y nosotros hoy podríamos decir, por supuesto que no solo de los adolescentes, pero bueno, cada adolescente es bien diferente a otro. Sí, La, quizá esa era como una mirada muy biologicista del adolescente. Seguramente, y una mirada también desde el psicoanálisis, porque la concepción, digamos, de la escritura de ese libro también tenía que ver con el psicoanálisis. Pero nosotros hoy tenemos una diversidad de estudiantes con una diversidad de saberes, que no son los mismos saberes que tenemos nosotros, son bien diferentes. De algunas cosas saben más que nosotros, y eso no era un tema que antes uno pensaba que un alumno sabía algo más que un profesor, digamos. Y Claro. entonces hay un ejercicio de reconocimiento de intereses de los estudiantes, de saber a qué juego juegan en red, para entender también qué es lo que los atrapa más allá del juego, ¿no? Qué contenidos del juego, qué modalidad del juego los atrapa, qué tipo de literatura leen, qué cómics leen, ¿no? Y hay una cantidad de datos que si nosotros indagáramos un poco más para saber, para compartir, para entender mejor sus intereses, para en muchos casos pedirles que ellos enseñen a sus pares alguna cosa de la cual saben mucho y que a nosotros nos parece importante que se aprenda. Entonces, me parece que la indagación, la búsqueda ya no es simplemente su situación, su trayectoria, digamos, como estudiante, su situación familiar, de contexto, que por supuesto que eso necesitamos saberlo, pero muchas veces esos datos, ¿no? Se releva esa información. Pero la información más vinculada a ese adolescente único, con sus intereses, con sus preocupaciones, con los problemas del mundo que sí le interesan y con otros problemas del mundo que no le interesan, nos parece que es una indagación sobre todo para trabajar con metodologías activas, porque digamos, si uno sigue dando una clase expositiva, diría yo hablo, y digo, que escucha, escucha, o sea, no importa, digo, lo digo por supuesto entre comillas, podría no importar quién es la audiencia que tengo, pero si nosotros estamos planteando un estudiante protagonista, o sea, que sea alguien que no solamente escuche, ni solo resuelva actividades que le proponemos, sino que sea un estudiante protagonista en el sentido que se apropie también él, por ejemplo, si estamos trabajando, por eso digo, en las metodologías activas, ¿no? Proyectos, casos, problemas, que agregue su impronta, su mirada al problema, sus recursos, sus modos de abordarlo, sus intereses. Y entonces estamos hablando de un estudiante que no solo está sentado y no solo hace actividades, que entonces uno lo podría llamar es un estudiante activo, sí, es un estudiante activo, yo le propongo tarea y la resuelve. Pero estamos hablando de un estudiante que hoy, fuera de la escuela, hace cosas como protagonista. Por ejemplo, graban tutoriales para explicar cosas que, digo, cosas complejas, donde uno les pregunta a veces, bueno, ¿y cómo se hace esto? Y te graban un tutorial, ¿no? Y ese es un saber que tienen, que aprendieron por fuera de la escuela. Solos, o mirando Solos. a otros youtubers. Por supuesto, digamos, siempre está con otros, pero digo, por fuera del marco escolar, o sea, lo aprenden con otros, mirando,
contactándose con gente en un foro. Y entonces la pregunta es, toda esa riqueza de cosas que ellos hacen por fuera de la escuela, bueno, ¿cómo poder lograr que tienen por fuera de la escuela, lo puedan traer a la escuela y nosotros trabajemos con estos adolescentes protagonistas de sus propios procesos de aprendizaje, protagonistas de sus propios procesos de evaluación? Entonces, allí trabajamos mucho con la necesidad de conocerlos, ¿no? De conocerlos más desde otras miradas, no simplemente su contexto social, económico, su trayectoria escolar. Digo, porque esa información en general está en las escuelas. Entonces, uno puede acceder, diría, antes de conocer al estudiante, sin preguntarle al estudiante, ¿no? Un legajo, un informe que hay adentro de la propia institución. Pero estos otros saberes de ellos no están en ningún legajo en general, no es lo que, digamos, se completa en un legajo, pero nos parece a nosotros que son informaciones Qué lindo sumamente desafío valiosas. ese, qué lindo desafío ese, pensar en nuevos legajos, ¿no? En nuevos formas de hacer informes. Qué información es relevante para pasarle a mi colega del año siguiente o de la otra disciplina. Qué lindo, si yo tuviera que recuadrar esto que acabas de decir, bueno, queda de tarea a los directivos que nos están mirando, eh, promover acuerdos para confeccionar nuevos legajos, nuevos formatos de legajos. Mm. Eh, ¿Qué lugar ocuparía entonces, en base a lo que me acabas de decir, el currículum emergente versus los diseños curriculares o programas o los nombres que vayan tomando dependiendo de las jurisdicciones? Mm. Es decir, los contenidos obligatorios por ley y el currículum emergente que se ha visto mucho en esta pandemia, nuevos saberes, otras cosas para aprender. Ujú. Sí, a mí me parece que siempre el desafío es como uno articula, ¿no? Como uno encuentra diría, un equilibrio, pero no en el sentido de linealidad, pero un equilibrio porque los saberes, lo que uno identifica como los núcleos de aprendizaje prioritarios, uno diría, hay que trabajar con los núcleos de aprendizaje prioritarios. Yo no voy a discutir si hay que alfabetizar o no a un estudiante. Me parece que los núcleos de aprendizaje prioritario tienen ese sentido, que es como esa base común a todos los estudiantes, digamos, de nuestro país, y ocupan un lugar muy importante. Los emergentes, obviamente que también, con lo cual no es que son unos o son los otros. Entonces me parece a mí que ahí hay mucho trabajo de los docentes como equipo, articulando, por un lado, esos saberes, digamos, obligatorios o esos núcleos de aprendizaje prioritarios, junto con los emergentes, porque no se trata de elegir unos o los otros. Entonces, si yo, por ejemplo, pienso que tengo que enseñar a argumentar, ¿no? Y como una capacidad, porque ahora estamos trabajando con diseños con capacidades, uno podría preguntarse, ¿podría argumentar, aprender a argumentar con algún contenido del diseño curricular o podría aprender a argumentar sobre la inteligencia artificial, que no es un tema, digamos, no es un tema de núcleo de aprendizaje prioritario, pero sí que puede ser de los saberes emergentes? Si yo tengo que alfabetizar a los chicos, y eso es del núcleo, uno diría, duro, de lo que hay que enseñar a todos, bueno, puedo pensar cuál es ese contenido, o sea, qué lecturas van a leer,
Y entonces pueden leer, por ejemplo, cuentos que produjo ahora UNICEF a raíz de la pandemia, a raíz de la violencia de género, a raíz de la salud, cuentos infantiles, donde ahí estaría articulando la alfabetización, el núcleo de aprendizaje prioritario, con temas que son emergentes. O sea, hablar hoy de la pandemia para niños pequeños, saber cómo hablar de la pandemia, ¿no? A través de la lectura de cuentos, significa que estoy articulando el tema pandemia, que vendría de los saberes emergentes, con la alfabetización en la lectura, escritura, lo que sea. Entonces, me parece que el desafío que tenemos es de articular, de buscar cómo se van conectando unos con otros, y cuanto más trabajo entre muchas disciplinas, digo, entre muchas miradas disciplinares, también esto se hace más sencillo, porque nosotros tenemos este currículum tan dividido por materias, sobre todo en la escuela secundaria, donde uno diría, bueno, no tenemos por qué sostener, lo cual no quiere decir que no hay que enseñar, por ejemplo, el lenguaje propio de cada disciplina. No es lo mismo el lenguaje matemático que el lenguaje de las ciencias sociales. No es lo mismo la manera en que se produce conocimiento en matemática que se produce conocimiento en ciencias sociales. Quiere decir que no estoy planteando borrar el límite entre las disciplinas, pero sí uno podría decir otra vez, articular qué es propio de la disciplina y qué es posible y enriquece si yo lo articulo con otras Entiendo. áreas disciplinares. Sí, y justamente lo que dijiste al principio, ¿no? De la clase lineal. Si uno piensa esta configuración de una clase, de las clases, de manera no lineal, la multidisciplinariedad es indispensable. Sí, cuando uno piensa en la clase lineal, en realidad estaría pensando como en dos dimensiones. Una dimensión del contenido, y entonces ahí diría la necesidad de ir sumando otras miradas, ¿no? Eh, otros aportes de otras disciplinas, pero también la mirada, digamos, de la clase lineal tiene un formato que en general empieza por la exposición, la explicación y después un ejercicio de aplicación, ¿no? Y ahí tiene que ver con la forma, no con el contenido. Entonces, cuando decimos de alguna manera desafiar la clase lineal, nos estamos refiriendo a las dos dimensiones, a la del contenido y a la de la forma, ¿no? Entonces ahí tendremos muchas posibilidades de explorar desde distintas perspectivas, de distintas disciplinas, pero también explorar desde distintas estrategias de enseñanza, de cómo pensar una clase que no tenga esa linealidad, exposición, aplicación, o pregunta y respuesta, ¿no? Como estos pares que se fueron armando históricamente en el campo de la enseñanza y que obviamente han correspondido a otros paradigmas de enseñanza, de aprendizaje. Entonces, estaríamos desafiando los dos aspectos de la clase lineal, digamos, ¿no? Contenido y forma. Había una pregunta que me dejaron en relación a la planificación de la clase. Y esta docente preguntaba, o directivo, no sé, preguntaba si cuando se piensa en planificar la clase, ¿qué debería primar? Si pensar en habilidades y competencias y capacidades, eh, ese fino límite de la diferenciación a la que particularmente no es importante hilar, ¿no? Pero sí, esta docente preguntaba, bueno, ¿en qué pienso? ¿En capacidades? ¿Qué capacidades quiero para esta clase? ¿O pienso en los contenidos que voy a enseñar?
Es que no se puede pensar uno sin el otro. Si yo pienso en desarrollar una capacidad, y digo, vuelvo al ejemplo, la capacidad para argumentar, enseguida va a venir la pregunta, ¿argumentar sobre qué? Entonces uno podría decir, a mí me da lo mismo que argumente sobre lo que quiera, porque lo que quiero es desarrollar la capacidad de argumentar. Entonces en algún momento digo, priorizaré la capacidad de argumentar y les digo, elijan el tema que quieran, o yo les doy 10 temas diferentes y elijan sobre cuál quieren argumentar. En otros casos, si yo quiero argumentar a favor o en contra del cuidado del medio ambiente, me estoy metiendo con la capacidad y me estoy metiendo con el contenido. No me da lo mismo que responda cualquier cosa, eh, porque la capacidad de argumentar ahí va a estar, digamos, si argumento, supónganse, a favor o en contra de el cuidado del medio ambiente. Yo voy a mirar qué fuentes teóricas usó para fundamentar lo que argumenta, si sus argumentos se sostienen, tienen alguna lógica que los sostiene desde la capacidad de argumentar, por un lado, pero desde el contenido, porque empieza a argumentar, por ejemplo, eh, construye un argumento a favor, después construye otro en contra, entonces digo, a ver, no se ubicó en una posición como el pedido de la argumentación, que era elegir digamos, un lado o el otro. Entonces, nosotros trabajamos siempre en género, debiéramos trabajar con las dos cuestiones. Ahora, como venimos de un modelo de trabajar fundamentalmente contenidos, evocar información, donde no había ningún registro ni de la necesidad de enseñar las capacidades, ni por supuesto de evaluarlas, entonces por momentos la tentación es nos vamos al otro lado y entonces dejamos de lado los contenidos y solo miramos las capacidades. Eh, Entiendo que no es un movimiento valioso porque las capacidades no están vacías de contenido. Lo que pasa es que yo puedo poner el foco, decirle a mis estudiantes, miren, nosotros vamos a estar trabajando, yo estoy enseñando historia o ciencias sociales y vamos a estar trabajando sobre el tema, el concepto de crisis, el concepto de revolución, lo que ustedes quieran. Y quiero, y vamos a tomar, por ejemplo, 3 revoluciones, la Revolución Francesa, la Revolución Zarista, la Revolución de Mayo. ¿Está bien? Eso desde el punto de vista del contenido. Pero además vamos a desarrollar la capacidad de ustedes de comparar. Entonces, y les voy a proponer actividades donde ellos van a tener que comparar una revolución con otra, encontrar las cosas comunes que dan cuenta que las 3 fueron revoluciones o no, o discutir si las 3 efectivamente fueron revoluciones o no en función de cómo definimos el concepto de revolución. Voy a enseñar la capacidad de comparar, porque nosotros damos por supuesto que decimos comparar y los estudiantes comparan, como si en algún momento digo, de la escolaridad, hubieran aprendido sistemáticamente esta capacidad o esta habilidad. Entonces, yo debiera definir, explicar, mostrar ejemplos, hacer practicar esta habilidad de comparar, ¿no? Para estar segura de que se les estoy enseñando. Entonces, después decirles, miren, vamos a trabajar en este proyecto de revoluciones, sepan que, y ahí vienen los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación van a tener un criterio que va a ser la capacidad de ustedes de comparar, otro criterio la capacidad de utilizar fuentes de información que les permitan fundamentar las ideas que argumentan, y así voy a ir construyendo. Realizar una curación de esas fuentes de información, Bueno, también ahí se enseña. totalmente, totalmente. Entonces, todo eso que yo voy a enseñar, también les voy a decir, esos se van a constituir en los criterios de evaluación que vamos a utilizar para dar cuenta si ustedes al final de esta unidad o de este proyecto han podido comparar
sobre, en este caso, las revoluciones, pero no solamente se han podido comparar, se han podido basarse en fuentes de información confiables, se han podido identificar distintas posturas frente al concepto de revolución. Todo eso formaría parte de los criterios que yo debería compartir del proyecto de la unidad con los estudiantes, y los estudiantes debieran ir haciendo estas actividades vinculadas a la comparación mirando los criterios, ¿no? Entonces, bueno, darme cuenta que estoy comparando, pero estoy comparando solo desde mi opinión personal, y los criterios de evaluación dicen que no solo la opinión personal, sino la fuente X, ¿no? Entonces, estamos trabajando en realidad con las capacidades y con los saberes, digamos. Es muy difícil, o sea, no me imagino un curso como hace muchos años había una materia que se llamaba metodología de estudio, ¿no? Entonces, en esa materia se enseñaban justamente habilidades. Entonces, la habilidad de subrayar ideas principales. Entonces, toda una clase, el profesor o tutor enseñaba esa habilidad con la ilusión de que uno esa habilidad que hubiera una aprendía. transferencia. Claro, pero resulta que nos daban un texto de geografía. Entonces subrayábamos las ideas principales de ese texto de geografía. Y digo, ¿por qué con nada de capacidad de transferir? Porque nada de eso que se hacía visible para el estudiante. O sea, no estaba desarrollada esta idea de la metacognición, del aprender a aprender. Entonces, uno subrayaba con algunas pistas que el docente daba, después le decían, está bien tu subrayado o no está bien tu subrayado, y se suponía que uno salía de esa clase y iba ni siquiera a otra materia, a la misma clase de geografía, ¿no? Y me daban otro texto. Y hacíamos Y agua, no porque podía. y era imposible porque no teníamos ningún grado de conciencia de qué habíamos hecho para subrayar las ideas principales, de esa práctica que nos habían hecho hacer. Era una práctica como un piloto automático que tenía siempre una respuesta correcta, porque era seleccionar las ideas principales, y no es la que uno consideraba principal, era la que supuestamente era correcta. Entonces, ni siquiera este debate que podría suceder en la clase hoy, donde digo, bueno, yo subrayé estas ideas y Ada, vos me preguntás, bueno, contame por qué elegiste estas ideas, ¿no? Y vos elegiste otras tres, y entonces tenemos un ejercicio, las dos juntas, donde tenemos que consensuar, por ejemplo, alguna idea en común. Entonces vamos a tener que discutir por qué vos elegiste esta, por qué yo elegí esta, y ahí vamos a hacer visible esa construcción de pistas, de criterio, ¿no? Nada de eso sucedía, ¿no? Y la materia era casi sobre la base. Obviamente estamos hablando en la época del auge del conductismo. Entonces, el concepto de transferencia en la época del conductismo se llamaba justamente transferencia idéntica. Me enseñan A más B, yo tengo que repetir A más B, y cuando me toman la prueba me van a preguntar por A y B. Hoy estamos, digamos, de constructivismo no hay más transferencia idéntica. Entonces, No, por ahí estaban preguntando y señalando que en realidad pasamos de tener la materia o el espacio o el taller, fue tomando distintos nombres de habilidades para el estudio o para enseñar a ser estudiante, pasamos de ese espacio acotado y aparte, que no daba resultado cuando había que ir a las otras disciplinas y aplicar técnicas u organizadores gráficos que se habían aprendido en ese espacio, y pasamos a no hacerlo en ninguna disciplina. Y vos estás planteando justamente que en todas y cada una de las disciplinas
se hagan acuerdos en donde, bueno, trabajemos cuáles son las ideas principales de los textos, de las disciplinas, eh, y también de manera multidisciplinaria. Mm. Sí. Y en el libro vos, sí, No, 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 te escucho, te escucho. y en el libro vos señalabas, cuando hablabas del diseño de las clases, hablabas de pensar la clase como un montaje, ¿no? Mm. Al decir de lo que realizan los directores de las películas o de las series que nosotros miramos, en donde el resultado final, el producto final, la película o la serie, no es solo las actuaciones de los actores y el guión, sino cómo está planteada esa puesta en escena, esos cortes, esos planos, eh, el diseño de la película. Mm. Sí. Eh, sí, nosotros venimos trabajando hace un tiempo en la formación docente con la idea de tomar metáforas para pensar las clases, justamente para salir de la clase lineal, ¿no? Entonces, venimos haciendo, digamos, distintas propuestas de trabajo, de nosotros elegir algunas metáforas y, por supuesto, traer las metáforas que los estudiantes también plantean o los docentes en servicio y armar diseños de clases siguiendo esas metáforas. Entonces hemos trabajado con la clase puente, la clase anfibia, la clase mar adentro. Estoy acordando de memoria, ¿no? Algunas. Tomamos de un título de un libro que usamos en enseñanza superior, Dar clase con la boca cerrada, ¿no? Y entonces, Maravilloso ese libro, bueno, entonces maravilloso. tomamos también, digo, no solo metáforas que se nos fueron ocurriendo, sino también tomamos algunos títulos de libros, tomamos también algunos refranes, ¿no? Y entonces el desafío que les proponemos es diseñar una clase tomando alguna metáfora. Entonces, si vos pensás, por ejemplo, en la clase mar adentro, hay algo de la enseñanza de la profundidad, ¿no? Que tenés que poder pensar cómo sería una clase para que vos metafóricamente digas, esta clase es mar adentro. ¿Cómo sería una clase puente? Bueno, puente, algunos puente piensan en un puente con el afuera de la escuela, otros piensan puente con la comunicación. No, me estaba quedando sin batería, entonces acabo de enchufar el celular. Y quedó Entonces, redondelito. sí, entonces tomamos un ejemplo en el libro porque tuvimos una conversación y una clase con un montajista al cual le hicimos como casi diría, un interrogatorio profundo acerca de, queríamos entender el tema del montaje y entonces lo que hicimos fue pensar un ejemplo de cómo sería una clase como pensada como montaje. Y entonces encontramos bien interesante en la conversación con este especialista en cine que nos decía que en realidad la tarea del montajista es cortar y pegar las partes de la película para que quede la película como el director quiere transmitir, ¿no? Y al mismo tiempo nos decía que el montajista tiene esa posibilidad de que si corta de más o de menos o pone las escenas al revés, que quedaría otra película, ¿no? Pero al mismo tiempo, no, el desafío era, ok,
recortaste, pegaste, montaste la película como supuestamente el director la quiere transmitir. Ahora, después están los espectadores que hacen su propia interpretación de la película, con lo cual, aún ellos, los montajistas, habiendo cortado y pegado para que la película supuestamente quede tal cual como el director quiere emitir el mensaje, después estamos todos nosotros interpretando, y entonces vos vas a ver la película y dices, a mí no me gustó, me parece que no lo logró, yo voy y digo, sí, me parece brillante porque ¿no? Entonces, aún con la tarea del montajista que supuestamente hace todo para que la película salga como, igual hay muchas interpretaciones. Entonces, bueno, uno puede pensar la clase, uno monta una clase, digamos, si pensara en el montaje, uno recorta un recurso, recorta un contenido, los pega, quiere decir, arma una secuencia, esto primero, esto segundo, ¿no? Pensando en que esa clase va a llevarse adelante de ese modo. Pero bueno, después está el estudiante que aporta, que dice, depende por supuesto cuán protagonista o no permitas que el estudiante sea. Bueno, entonces un poco la invitación es que para poder pensar otras propuestas de clase que no sea la clase lineal que conocemos, nos parecía que el recurso de acudir a metáforas, refranes o títulos, digamos, como en el caso de este libro, permiten esto, abrir ideas, algunas que te parecen imposibles de llevar adelante, ¿no? Porque o sea, cuando abrís a fantasear, a imaginar, bueno, pensás una clase que, no sé, que empiece en la terraza de la escuela y que termine en la biblioteca del club, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pensando en la clase puente. Pero esa es tu propuesta y después viene cómo responde el estudiante y la intervención del estudiante y por supuesto la flexibilidad de darte cuenta que cuando los querías cruzar a la biblioteca del club, los chicos se quedaron enganchados con un tema en la terraza de la escuela y quedaste allí y tu planificación, digamos, se flexibilizó en ese momento. Entonces, nos parece en realidad como un buen ejercicio el usar este modo de pensar las clases para planificar distinto, para salir de inicio de la clase, expongo, después les hago una pregunta, después les hago un ejercicio de aplicación, ¿no? Ese es un poco el sentido del trabajo con las metáforas y allí usamos una metáfora en particular como ejemplo que fue la del montaje, la clase como montaje, ¿no? Sí, y también hablabas de los makerspace, ¿no? Y yo pensaba en que no hay alumnos protagonistas si no tienen la posibilidad de intercambiar y decidir algunos de los caminos, ¿no? Entonces Absolutamente. pienso cuando hablábamos del currículum emergente y los diseños curriculares o los núcleos de aprendizaje prioritarios, y vos señalabas ni lo uno ni lo otro, este, eh, no existe el alumno protagonista si no puede decidir algunos caminos. Ujú. Sí, no solamente caminos, sino un estudiante que pueda decidir cómo se organizan sus tiempos, cómo organiza sus recursos, es cómo se da cuenta si está, digamos, resolviendo bien su tarea o no la está resolviendo bien, digamos, esta idea de cómo construimos un estudiante más autónomo, más autorregulado, ¿no? Y eso es claramente un estudiante protagonista, porque no es solamente que participa en la clase o que aporta una idea, sino alguien que se apropia, ¿no? de su proceso de aprendizaje y además lo puede hacer visible, es decir, que se da cuenta cómo está aprendiendo, no solo qué está aprendiendo, sino cómo está aprendiendo, ¿no? Y, y sí, por supuesto, acá alguien dice la retroalimentación formativa se vuelve clave. Claro, en este recorrido, digamos, un estudiante no se convierte en autónomo y autorregulado solo por generación espontánea.
Ahí hay una tarea clave del docente en la retroalimentación formativa, una clave, ¿Qué digamos, no es, Rebeca, qué no es retroalimentación formativa? decirle correcto o incorrecto a tu tarea. Eso formativo no es. Esa es la Bien, retroalimentación anoten. clásica. Esa es la retroalimentación clásica, la de antes, que vos me das una tarea, yo te la corrijo, te digo está bien o está mal, o sea, la retroalimentación es que te devuelvo eh, básicamente una información acerca de si está correcta, incorrecta, si tiene errores, si no tiene errores, te corrijo los errores. Esa es la clásica, la tradicional. En el campo de la Pero hay evaluación, otras que dibujan ser retroalimentación formativa y tampoco lo son, por ejemplo, ¿no? ¿a cuál te Por referís? ejemplo, cuando se marca en alguna prueba escrita, se marca los correctos, los incorrectos, y quizá se dice, te voy a volver a tomar para que levantes la nota, y entonces queda en, bueno, vas a tener otra oportunidad, pero queda vacía de contenido esa devolución, queda en la nota, en marcar qué cosas están mal, lo que no está marcado como mal estaría bien. ¿Cuán bien? Mm. Eh, Sí, digo, primero Hablo trataría de de... la falta, ¿no? Y Bueno, no de lo que está. mm. Sí, en realidad primero habría que ubicar a la retroalimentación formativa a lo largo de todo el proceso y no solamente en el momento del examen, porque entonces no tengo mucha posibilidad, porque no sé, la retroalimentación formativa no está para que darte una segunda, digamos, la intención es darte una segunda oportunidad para rendir de vuelta el examen. La evaluación formativa debiera acompañarte, que en realidad es mucho más que evaluación formativa, por eso hoy el paradigma habla de evaluar para aprender, A ¿no? aprender. Entonces, uno diría, la retroalimentación formativa debiera acompañar al estudiante a lo largo de su recorrido por toda esa unidad, por todo ese proyecto, no solamente en el momento en que va a dar un examen, porque diría, además, eh, preguntaría por qué un examen, si viene trabajando con proyectos, si viene trabajando con casos, con problemas, cuál sería el sentido de hacer un examen diferente a lo que el estudiante viene procesando, ¿no? Digo, como que a mí me hace ruido la asociación de examen final con la retroalimentación, porque la retroalimentación debería llevarme durante todo el recorrido y no necesariamente el examen final toma esa connotación. En el ejemplo que vos das, yo hablaría de corrección. El docente me corrige el examen, me marca lo que está bien, lo que está mal y me dice que puedo volver a rendirlo, digamos, ¿no? Está bien, digo, pero es una corrección. Ocurre No todos los tiene, días en el nivel secundario, ¿no? bueno, también hoy hay prácticas diferentes, hay, Por digamos, supuesto. quienes están trabajando por proyectos no toman un examen cuando termina el proyecto, sino las mismas actividades del proyecto o su producto final se constituyen en esa evidencia de aprendizaje. Entonces, la pregunta sería, ¿para qué tendría que tomar un examen final? ¿Cuál es el sentido? En todo caso, preguntarme, ¿no? ¿El sentido, tiene algún sentido de verdad valioso hacer algo diferenciado? ¿No lo tiene? ¿En qué nivel de escolaridad estoy hablando? No es lo mismo en la universidad que en la escuela secundaria o en la escuela primaria. Bueno, habría muchas variantes. Ahí ocupa un gran espacio el enseñar a autoevaluarse. Bueno, es que la retroalimentación formativa tiene uno diría, casi como una primera etapa
que debiera ser aprender a autoevaluarnos. Digo, primera, en el sentido que hay que enseñar a autoevaluarse para poder también recibir la retroalimentación de otro y entender de qué me está hablando, a qué se refiere la retroalimentación que me está ofreciendo. Entonces son dos prácticas, digamos, en realidad tres, la autoevaluación, la evaluación entre pares y la evaluación que Heteroevaluación. el docente le da al estudiante. Entonces son prácticas que están articuladas, que conforman, digamos, la trama de la retroalimentación formativa, ¿no? Sí, y además está esta cuestión de cuando se realiza una retroalimentación en relación a las personas, sos muy distraído, presta más atención, a cuando se habla de cómo resultó el proceso, el producto. Mm. Sí, la retroalimentación formativa trabaja sobre las producciones y los desempeños de los estudiantes, no sobre la personalidad del estudiante ni sobre la conducta, porque la retroalimentación formativa tiene como objetivo eh, mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces digo, si se porta mal, es otro el camino y es otro el recorrido y es otra la conversación y es otro el tema. Yo tengo que mirar, por eso esas viejas discusiones, digo viejas porque son discusiones que se siguen sosteniendo, pero que vienen de Claro, hace mucho tiempo, de promediarte, te sacaste un 8 por ejemplo, en la prueba, pero te portaste mal, te puse un 1, el promedio y te queda un 4,50, ¿no? Como, y uno diría, ¿promedio de qué? Es de nada, ni del aprendizaje, ni de la conducta o de la actitud o sí. la responsabilidad, etcétera. Entonces, la retroalimentación no es sobre la persona del estudiante, ni sobre su personalidad, ni sobre eh, sus gestos, ni sobre si es simpático o no es simpático, eh, sino sobre sus modos de aprender, sobre sus modos de vincularse, que aún si yo, por ejemplo, en los modos de vincularse, eh, supónganse que tengo un estudiante agresivo con sus compañeros. Bueno, yo no empiezo en la retroalimentación etiquetándolo con el cartel de agresivo. Mi retroalimentación, en todo caso, ahí tendrá que ver con iniciar una conversación para entender los modos en que él responde a sus compañeros, los modos en que él se vincula con sus compañeros. Porque cuando yo empiezo a etiquetarlo y digo, sos agresivo, ¿sí? Estoy anulando la posibilidad de que la retroalimentación, en todo caso, tenga algún Sí, que sentido de además pueda mejora. realizar una reflexión sobre cómo esas actitudes le perjudican el adquirir aprendizajes. Totalmente, totalmente. Entonces, Ese es el punto justo. Acá totalmente. te preguntan sobre alguna experiencia que promueva la curiosidad y la motivación por el estudio, porque es un tema de preocupación. Miren, y les doy inclusive una referencia para mirar, Hay muchas eh, preguntas sobre la motivación. bueno, una referencia concreta para poder mirar en la página de UNICEF. Hay un proyecto que se está llevando a cabo hace 3 años en las escuelas secundarias de la provincia de Tucumán, en las escuelas de gestión pública de altísima vulnerabilidad, y se está trabajando hace 3 años por proyectos en 5 materias: matemática, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales y tecnología. Y hay colgada en la página, el proyecto se llama Planea, porque no, en la página UNICEF hay muchas cosas, digamos, y allí se han colgado Material excelente. ejemplos de los proyectos de algunos, no están todos, pero hay varios proyectos que son un ejemplo
de cómo a través de ese proyecto motivador e inspirador han logrado que muchísimos chicos, adolescentes en Tucumán, con muchísimas situaciones, digo, de vulnerabilidad, de sobriedad, de chicos con mucha dificultad para ir a la escuela por distintos motivos, ¿no? Han encontrado en estas propuestas eh, motivación, interés. Entonces, me parece que ahí, digo para dar un ejemplo concreto, ¿no? Eh, Uno estaba tratando de acordarme algunos de los títulos de esos proyectos, pero por ejemplo uno se llama ¿Dónde se esconde el dinosaurio? ¿No? Esa es la pregunta que da origen al proyecto. Otra es ¿dónde guardan los pueblos sus secretos? ¿No? Y son proyectos de ciencias naturales, de biología, un proyecto de matemática que es todo con juegos de magia para aprender matemática. Entonces, me parece que y ahí Hay muchos cuadernillos en ese, estoy mirándolo en la computadora, hay muchos cuadernillos sobre distintas disciplinas y distintos proyectos. bueno, sí, Hay porque, muy buen material. bueno, ahí hay, sí, acá dicen preguntas curiosas, preguntas en vez de título, hoy vamos a hablar de este tema. Si yo les digo a ustedes, bueno, ¿dónde guardan los pueblos sus secretos? Abramos un debate sobre esta pregunta, ¿no? ¿Qué conexiones ustedes hacen si yo les hago esta pregunta? Eh, y se abre un mundo de opciones que tienen en cuenta intereses de los estudiantes, cosas curiosas que van a descubrir. Entonces, hay mucha, diría, esfuerzo y energía puesto en provocar desafíos, ¿no? Nosotros hablamos hoy de la motivación más vinculada a provocar desafíos en los estudiantes a través de una pregunta potente, a través de un proyecto, de un caso, de un problema, de misiones para resolver, que en general resultan más desafiantes para los estudiantes que buen día, hoy vamos a hablar de no sé qué, ¿no? Entonces creo que hoy hay mucho en internet, hay muchos ejemplos, digo, yo les doy ejemplo de esa página, pero hay mucho Planea, porque material. estaban preguntando qué plataforma es. Planea, está en la página de UNICEF. Así es, ahí tienen ejemplos, pero digo, no es el único No, lugar donde hay no, muchos no, ejemplos. hay La mucho material. página Eduteca, por ejemplo, también tiene muchísimos ejemplos de proyectos y de preguntas y por supuesto además hay ejemplos de los propios docentes que están haciendo en estos momentos prácticas interesantes, innovadoras, inspiradoras, ¿no? Así que hay muchos ejemplos bien lindos para poder entender porque la manera de describir hoy a los estudiantes, que a veces los profesores o los maestros dicen los chicos están desmotivados, y yo recupero una parte de un texto muy lindo de Mériès. Mériès dice que la motivación y el esfuerzo es responsabilidad de los docentes inicialmente, que no es un prerequisito. Es decir, que si yo digo el estudiante está desmotivado, lo que se entiende de eso es que debiera venir a mi clase motivado. Pum Y para Mériès, arriba. claro, y Mériès dice, nosotros somos los que tenemos que iniciar ese proceso para que el estudiante entonces después de ese proceso, digo, esté motivado, quiera hacer el esfuerzo, porque por supuesto hacer el esfuerzo eh, tiene que tener para el estudiante un sentido, no es que voy a hacer el esfuerzo para que me ponga
una buena nota, que mucho de eso hay en la historia de la evaluación tradicional, sino la verdad que me voy a esforzar porque me despertó interés, me despertó curiosidad, porque me gustó hacer esto, ¿no? Entonces, me parece que hay que Pensar la pensar clase desde el orden del deseo, del placer, absolutamente, con todas es las fundamental. dificultades que estamos atravesando, Sí, ¿no? Porque no es sí, que... y pensando en estas dificultades, porque nos quedan apenas unos minutos y no quiero que se corte. ¿Qué, qué tendrías para decirnos en relación a este momento y esta discusión y miedos y debates con razones por el sí, por el no, por el más o menos, por el pensar la vuelta a clase? Yo pensaba el otro día si en lugar de pensar la vuelta a clases habría que pensar en encuentros educativos y que cada institución tuviese su propio proyecto donde le pudiera dar forma a esa vuelta a clases. Mm, ¿Qué opinas de esto? ¿O qué mm. pensás? Yo creo que hay que ponerse a pensar en los modos de regresar, que no es fácil, pero lo que no podemos hacer es ni siquiera empezar a pensar propuestas, discutir escenarios posibles con los docentes, con las familias, con los estudiantes, digo, desde ya protocolos de salud y todo eso, desde ya que sí, digo, nadie, ninguno de nosotros va a proponer Cinco ninguna locura. segundos nos quedan.